Bueno, hola, ¿estamos ok? Bueno, buenos días a todos, bienvenidos y muchas gracias por tomar un espacio para analizar algunos conceptos que creo que son importantes. Mi nombre es Gustavo Iacobucci, en los últimos años me he especializado en el segmento de lujo, tanto en hotelería como en cruceros de lujo, trabajando para algunas de las marcas que he puesto en la presentación. Y en el recorrido de este trayecto de estar trabajando con marcas de lujo como Casa de Campo, Regent Seven Seas, Oceania Cruises, en Latinoamérica y ahora en Europa a través de las marcas Scenic Eclipse, Scenic Luxury y Emerald Cruises, hay algunos conceptos que quise compartir con ustedes, básicamente basados en lo que toda la comunicación, el marketing está basado en los últimos años, que es el PNL, y no sé si han escuchado de PNL, pero es programación neurolingüística. La programación neurolingüística se refiere básicamente a un concepto que viene a ser un modelo de comunicación, en el cual es el software del cerebro, decimos nosotros. Hay muchos conceptos que tienen que ver que todos nosotros sabemos y entendemos cómo tenemos que vender un producto, ya sea un producto X como algo material, una experiencia de lujo, que es lo que nosotros vendemos, o un viaje puntualmente. Pero hay formas en las cuales podemos ir cambiando y podemos ir aprendiendo conceptos de cómo vender ese viaje de lujo. Siempre decimos que hoy por hoy el cliente, el pasajero que consume lujo, sabe más que nosotros. En el buen sentido, sabiendo que nosotros somos los profesionales que trabajamos en la industria, conocemos un montón de estrategias y de formas y de compañías, pero resulta que el pasajero ahora tiene acceso a un montón de información y cuando llega parece que sabe más que nosotros, o sea, tiene conceptos, ya conoce el barco, sabe exactamente la cabina que quiere y conoce hasta la promoción que la naviera tiene, ya la tiene el pasajero. Por lo tanto, ¿cuál es la clave para ello? Básicamente es la información. El PNL, para darles solamente algunos conceptos para quienes no hayan escuchado sobre ello, la P significa programas mentales y es la forma como percibimos y codificamos la realidad. La comunicación no es lo que yo estoy diciendo, sino es lo que ustedes entienden de lo que yo digo. Y eso tiene que ver con el programa mental de cuando yo les muestro una imagen y ustedes automáticamente la relacionan a algo puntual. Pero yo quizás estoy queriendo decir otra cosa. El N es el sistema nervioso, es la experiencia procesada a través de los 5 sentidos. En mi caso, lo que les estoy hablando, la gesticulación que yo hago con las manos, la intensidad que le doy a la voz o lo que estoy mostrando en las imágenes. Esa es la parte del sistema nervioso. Y la L significa lingüística. Básicamente permite modelar, copiar y modificar los programas a través del lenguaje verbal, paraverbal y no verbal, que es toda esta gesticulación que yo les digo. Si yo estuviera quieto, sin hablar mucho, vestido todo de gris y hablando en este nivel durante 3 horas y media, seguramente a la hora ya estarían con sueño. Entonces tenemos que eso mismo aplicado a un cliente que tenemos adelante, que no lo conocemos, no sabemos qué segmento viene, qué es lo que busca, y yo me he dado cuenta, porque siempre lo hago cada tanto, un poquito de benchmarking. Benchmarking significa yo hacerme pasar por un cliente, ir por ejemplo a tu oficina o tu agencia en este caso y decirte, mira, a mí me gusta la comida gourmet, yo viajo a hoteles boutique, entonces quiero ir a un crucero. Y me he encontrado en algunas oficinas por ahí que me ofrecen, con todo el respeto, un MSC o un Costa. Pero no era el perfil de lo que yo estaba buscando. Por ese segmento te puedo decir, viajo con toda mi familia, quiero un barco divertido, que no sea tan caro, MSC, tal, tal. Pero yo estaba buscando otra cosa. Entonces es la percepción de cómo tú me vas a escuchar a mí de lo que te estoy diciendo y rápidamente aplicar el PNL para darme lo que yo realmente quiero. Y para eso son estas herramientas de PNL, que lo pueden buscar obviamente por Google o obviamente si en algún minuto tienen oportunidad de hacer un curso o un mini seminario de PNL, se los aconsejo porque siempre nos van a dar luces diferentes de cosas que al momento ya sabemos. Nos da herramientas para desarrollar estados de excelencia, de comunicación y de cambio. ¿A qué se refiere eso? Es muy fácil que yo venga y les hable de algo que ustedes no conocen. Me lo van a absorber y lo van a entender. Pero si yo vengo aquí a cambiarles algo que ustedes ya saben, es muy difícil que yo cambie algo que ustedes ya están acostumbrados. Es como si en una agencia que maneja Amadeus, yo vengo y les digo, bueno, pero ahora vamos a usar Sabre. Y las entradas para los OSI y las búsquedas de aviones no son las mismas. Entonces me va a costar mucho cambiar una forma de trabajo que ustedes tengan. En cambio, si les muestro algo nuevo, sí eso lo vamos a recibir y lo vamos a procesar. La psicología de excelencia, porque al final, un poco cuando estamos trabajando usamos psicología. Yo, ¿cómo hago para convencerte
de que mi producto es especial y es único y yo soy el mejor profesional que te lo va a vender. Hay otras agencias y están otras grandes empresas que venden lo mismo que vendes tú, pero la forma en que tú puedas captar ese cliente va a ser la diferencia. Hoy en un mundo tan globalizado, donde hay portales, hay consolidadores, hay agencias online, hay un montón de formas donde yo puedo comprar la misma compañía. La diferencia va a ser lo que la persona me va a dar. La comunicación a medida y el modelo de comunicación. ¿Cómo lo voy a hacer? Obviamente todos hoy mandamos mailing, hacemos más o menos un poco lo mismo. Mandamos un mailing, una oferta, un lead, pero hay un montón de otras cosas que podemos usar un poco con creatividad y ver cómo vamos a hacer para captar un nuevo cliente que venga a comprarme a mí y no esté comprando por internet, por el consolidador, por la agencia más grande de España. Y eso va a ser un poco pensando en de qué forma podemos hacer de inventar un nuevo segmento de cliente. El lujo, si yo les preguntara ahora a todos ustedes, voy a hacerlo más corto para optimizar, pero si yo les preguntara qué es el lujo, por ejemplo, para ti, ¿qué es la palabra lujo que te lleva? ¿Qué te dice? Perfecto. Vale, ok. Para ti, por ejemplo, ¿qué es lujo? Una experiencia única. Vale, para ti, más o menos lo mismo. Si yo siguiera preguntando, voy a tener diferentes formas de todo lo que es lujo y todo eso es lujo. Pero mi concepto de lujo con un pasajero que viene a hablar contigo, el lujo puede ser el tiempo. Para ciertas personas, el tiempo es lujo, porque no hay tiempo, porque estamos a 1000 y de repente si tú me dices, estoy trabajando todo el día, tengo que atender a los niños, la casa y tal, tener tiempo es un lujo. Y para otros pasajeros, obviamente, el lujo es, en un barco, por ejemplo, en la distancia que hay entre tú y yo, eso es lujo, porque tú estás pagando más allá del restaurante, de la cabina y del... El lujo es que yo voy a estar en un lounge con 10 personas y no 80 personas metidas ahí. Eso es masivo y está muy bien, el lugar es precioso, los barcos son todos fabulosos, pero el lujo es el espacio que hay entre tú y yo, además de la comida y todo lo que entendemos por lujo. Pedir, no sé, escargot o pedir caviar, eso obviamente se considera lujo, pero lo que tú dices son experiencias. Al final del día, si vamos a ir en un barco de lujo, o vamos a ir a un Four Seasons, o vamos a ir a un hotel boutique, lo que nos va a dar es una experiencia de servicio donde puedo pensar que muchas de las áreas que están involucradas han hecho P&L porque están acostumbrados a que el cliente que va a venir a pedir servicios no es solamente las sábanas, el cuadro, la habitación, hay un tema de servicio. ¿Y qué es lo que nosotros, por ejemplo, la compañía para la que yo trabajo, se enfocan mucho y los clientes se sorprenden cuando vienen a un barco nuestro porque el servicio que hay, que están entrenados por training, es justamente acordarme que un día, por ejemplo, tú pediste un oporto después de comer y de repente a los 2 días el garzón viene y te trae sin que tú lo pidas un oporto. Y era porque ya saben que a ti te gusta después de la cena eso. Eso es un momento, lo que nosotros llamamos en P&L, un momento mágico del marketing. Tú no lo esperas, está incluido, pero no estás esperando que el señor venga y se acuerde de que tú tomabas el vino oporto. Algunas preguntas para reflexionar, porque todo esto lo estoy tratando de compactar para darles nada más como ideas. Por ejemplo, ¿cuáles son las 3 expectativas más importantes para nuestros clientes? Pensar, si yo viniera a hablar con alguno de ustedes, ustedes tienen que pensar cuáles son las 3 cosas más importantes que yo espero. Puede ser que yo espere una tarifa promocional, no todos. Hay un segmento de lujo que no le interesa la promoción. Una novedad, que yo ya he viajado en Silversea, en Regent, en Oceania, en un montón de compañías y quiero que me digas qué hay de nuevo. Hay algunas compañías que están viniendo, ahí Jesús se encarga de contarles siempre cuáles son las nuevas que vienen en el 23. Ahí tienes un momento espectacular de tú poder ser profesional e informado y decir, todos estos barcos vienen este año, cuál de ellos no conoces, cuál encaja en tu segmento y puedes dar otra expectativa más. ¿Cuáles de esas 3 expectativas del cliente nosotros normalmente cubrimos o excedimos? Porque hay ciertas cosas que el cliente te puede preguntar y tú sabes que no le vas a poder. Por ejemplo, si él va a comprar un Four Seasons en Budapest, que es un hotel espectacular, en un palacio, y él viene a comprar, pero él espera que tú le des un early check-in garantizado.
y tú sabes que tú no puedes garantizar a no ser que compres la noche anterior y entonces entra el early check-in. Pero eventualmente tú podrías tener un contacto en el hotel, en gerencia, en ventas o en reservas, que te diga, mira, vamos a hacer todo lo posible para darle a tu pasajero un early check-in en tu nombre y tal, pero no lo puedes garantizar, porque el hotel no te lo va a garantizar si tú no lo pagas. Entonces, puedes sí garantizar un servicio, puedes garantizar un amenity en la cabina o en la habitación o una botella de champaña, y esas son cosas que puedes cumplir, pero hay otras que no. El gran tema acá es no hablar de cosas que después no vamos a poder cumplir porque el cliente se va a sentir frustrado. ¿Cuáles son las expectativas que generalmente no cubrimos? Que ya lo toqué en lo que les comenté. ¿Y cuáles son los obstáculos que interfieren en el cambio para cubrir o exceder expectativas? Y aquí es cuando hablo de este tipo de presentaciones o otras que ustedes estoy seguro que reciben de un hotel, una compañía naviera o una oficina o un puerto, donde ese contacto con el gerente de ventas o de operaciones o de revenue, ustedes tienen un contacto que hoy y mañana, si yo tengo un cliente que va al Four Seasons de Budapest o al Anantara en Budapest y yo conozco a alguien ahí adentro, yo voy a tener un contacto donde voy a poder ofrecer un servicio que la agencia de al lado no va a tener. Entonces, esos eventos que a veces me imagino que, igual que en Latinoamérica, reciben muchos y todos son muy lindos porque es el cóctel y tal, pero a veces nos cansa salir de la oficina, ir al cóctel de tal marca, pero los contactos que ustedes pueden tener, nosotros el otro día conversamos y yo ya sé quién eres tú y si hacemos un grupo, él me puede pedir cosas a mí que eventualmente pueda hacer la diferencia de su cliente, pero si no conoce quién está, no lo pueden tener. Y eso es crecer en el ámbito de lo que es el lujo y del profesionalismo que tenemos que tener. Porque si yo me considero que yo sé y puedo tener información, hay otro que sabe más que yo, tiene mejor llegada y sabe mejor cómo vender. Por lo tanto, siempre va a haber alguien que puede competir con nosotros. Las tres formas de comunicarnos, y esto es un poco, yo en lo personal lo noto cuando, obviamente, como tengo en mi cabeza todo este tema de marketing, de comunicaciones y de P&L, siempre me estoy fijando cuando voy a pedir un servicio, cómo me atienden. Y hay cosas que me llaman la atención. Estoy hablando siempre en lugares que uno puede esperar servicio, no voy a esperar servicio en el Carrefour, pero sí cuando voy a un hotel y tal, que la persona esté mal vestida, que no tenga una conducta, si estoy con un grupo y estoy con una dama, que me entregue la carta primero a mí, la carta primero tiene que ir a la dama, la orden se le pide primero a las damas. Por ahí alguien me dijo, ay, eso es muy machista. No, no es machista, es servicio. Y el servicio no cambia por más que haya movimientos feministas. Pero hay un montón de cosas que uno puede cambiar en la actitud. Yo cuando me voy a sentar como esta investigación que hago de venta y me siento de partida, llego, no me atienden o no tenemos una cordialidad para el buenos días, buenas tardes. Tengo que decir, ¿me puedo sentar? Porque no se les ocurre, toma asiento. Y ya la actitud es como estoy apurado o te saco lo primero que entendí. Fui a un barco de tal compañía y es la primera que me van a ofrecer. Pero ni siquiera han tomado tiempo de escuchar qué es lo que yo quiero. Yo no quiero ese barco, no quiero ir a un hotel de 3 estrellas, yo quiero un hotel boutique, no quiero un Hyatt y no quiero un Radisson Blu. Quiero un hotel boutique bueno, de una tarifa accesible, pero no quiero un hotel sencillo. Y lo primero, lo más fácil es vender lo que tú conoces. Si a ti te invitaron de tal compañía, un FAM, y tú conoces el barco, tú vendes ese. Pero el cliente capaz que no está buscando eso. Y siempre es un concepto que para mí es súper importante y lo sé por mis años de experiencia trabajando con Norwegian, por ejemplo, los reportes que nos mandaban, por ejemplo, para mercados como Argentina, Colombia, Chile, donde nos daban los números de cuánta gente, por ejemplo, de Chile, llegaba al puerto de embarque y pedía upgrade pagado. Eso me demostraba que la gente de viaje que vendió no se animó a decirle, mira, tú vas a comprar el balcón y tal, pero hay un juniors balcón que por 300 euros más tú vas a tener más metros o te vamos a mandar una botella de champaña, pero cuando llegaba al barco lo pedía. Y ese diferencial que pagaban por upgrade no le daba comisión a la gente de viajes. Entonces, ¿qué era? Tenemos miedo de ofrecer algo mejor. Yo te pedí a ti una suite y tú me diste la suite, pero capaz que yo quería ir a la presidencial, por decirte algo. La diferencia eran, claro, nos asustamos porque son 500 euros más. ¡Qué miedo! No tengan miedo, el dinero no es de ustedes, es del cliente. Y muchas veces el cliente quiere lo mejor de lo mejor. O quiere algo bueno, pero está en nosotros decirle, mira,
Por esta diferencia te puedes montar en algo con concierge, donde vas a tener una atención especializada, pero muchas veces pasa que nosotros tenemos miedo de ir más allá en una venta de lujo. Lo que decimos, obviamente, las palabras que usamos, ¿no? Y eso tiene, básicamente, es un tema de léxico. Si yo voy a ir a una empresa a comprar un servicio y no sabe hablarme adecuadamente o no usa las palabras que normalmente sirven para comunicarnos, yo también me voy a sentir un poquito como esta persona no sabe. Y a mí me ha pasado en lo personal de atender gente que compra cruceros muy caros y que siempre te miran por arriba del hombro. O sea, yo soy como el... Me pasó una anécdota y se las voy a contar rapidito porque es muy divertida. Estaba en la oficina de Chile y viene un señor directamente a la oficina porque quería ver una penthouse suite en Regent Seven Seas para viajar con 3 cruceros juntos. Era una venta muy importante. Yo lo atiendo yo personalmente, me siento con él, empezamos a hablar, entonces hablamos del itinerario, del barco, del servicio, de tal, y de repente le digo, mira, el barco va a parar en Montenegro. Cuando usted pare en Montenegro y vea la ciudad, el Old Town, pase la puerta y a la mano derecha hay un bar en la segunda cuadra que sirve, no me acuerdo qué cosa le dije, y el señor me miró y me dijo, me dice, ¿usted ha viajado? Digo, sí, sí, le digo, yo viajo 3 o 4 veces en Regent Seven Seas para entrenamiento. La única diferencia es que yo no pago. El señor me miró y me dijo, les voy a decir una mala palabra, pero está en contexto. El señor me dijo, me cagaste, porque yo pago $40.000 por viajar y tú viajas gratis. Y me miraba como yo era el empleado, que estoy para eso. Pero en definitiva le estaba diciendo, no sea tan impertinente, porque tuvo muchas actitudes muy impertinentes. Y era una manera de decirle, el gila que hace usted que paga, yo no pago y hago lo mismo que usted. ¿Cómo lo decimos? El tono de voz. Es muy importante, obviamente, en la parte esta de PNL, es muy importante lo que les decía. Si yo hablara toda la presentación en un tono muy bajito, no tengo altos y bajos, no me muevo, no me gestionizo, ustedes se van a aburrir. Imagínense cuando estamos vendiendo una experiencia. Cuando yo voy a una relojería a comprar un Rolex o voy a comprar un auto, yo veo el auto ahí, me muestran el Rolex y yo lo veo y digo, yo lo quiero tener. Pero cuando ustedes venden un viaje o yo vendo un barco de mi compañía, yo no tengo nada que mostrarles, yo no los puedo subir al barco. Entonces ustedes tienen solamente el marketing y la forma que ustedes tienen de vender. Ustedes, el cliente les va a pagar 10.000, 15.000 euros y ustedes le van a dar un papelito. Entonces, nuestro trabajo es mucho más difícil que el señor que vende el Rolex, porque yo te pongo el Rolex en la mano, tú lo ves y dices, yo lo quiero tener. Pero el barco, yo te muestro una foto, una cabina, pero no es lo mismo que podemos hacer de esta manera. El lenguaje corporal, obviamente lo mismo que digo, que es lo que yo puedo hacer sin palabras, ¿no? Es muy importante y me ha pasado en algunas presentaciones que estuvimos teniendo hace unos meses atrás ya de PNL montado de 3 horas y media. Y mi percepción cuando llego con ejecutivos de grandes agencias de viaje de este país es como, ¿y este quién es? O sea, y me va a hablar 3 horas este tipo. Y me encanta sentir cómo me voy ganando, de alguna manera uno va ganando la confianza porque uno va comunicando y hablando de una manera que tú me puedes entender lo que yo te quiero decir. Porque al final la comunicación es eso, no es lo que yo en mi cabeza tengo clarísimo todo lo que yo les quisiera decir. Capaz que ustedes no están entendiendo de la misma forma que yo quiero comunicarlo. Y lo mismo pasa con sus clientes. Todo lo que ustedes les digan, que ustedes ya consideran que, por ejemplo, en una compañía de lujo está todo incluido, tal, y dice, entonces me puedo ir a hacer un masaje al spa porque está todo incluido. No, eso no está incluido. Pero como no era de lujo y estaba todo incluido, la percepción del cliente frente a nosotros de cosas que nosotros asumimos y que ellos no. En una gráfica de comunicación efectiva, y estos son informaciones que tienen que ver con PNL, de todo lo que estamos haciendo aquí, que estoy haciendo yo con ustedes, el 7% de lo que yo estoy diciendo es el que les llega a ustedes es lo que yo digo. El 38% es la entonación que yo hago para darles la comunicación y el lenguaje corporal en este minuto es el 55%. Por lo tanto, si nosotros tomamos estos números y los llevamos a una entrevista de oficina, todo lo corporal es bastante cortado porque estamos sentados en un escritorio. Por lo tanto, mi gestión va a ser esta. No hay nada más que yo pueda hacer. Pero si van a una reunión o están en una reunión de incentivo, ustedes van a poder moverse de otra forma y la información va a quedar mucho más firme de lo que ustedes pensaban que podían hacer.
En las actividades de comunicación, también como lo que estamos haciendo ahora, esto es una investigación, para que entiendan de dónde sacamos estos números, es una investigación basada en estudios en grandes organizaciones que destaca la importancia de desarrollar habilidades de la escucha, ya que representa el mayor porcentaje de proceso. De todo lo que estamos haciendo aquí en este estudio, el 45% de lo que ustedes escuchan les va a quedar. El 10% es si yo hubiese hecho test, que ahora no los hicimos por tiempo, pero también en estos seminarios hacemos test escritos. 30% de lo que se está hablando cuando hago preguntas, que en este momento no se hicieron, y 15% de lo que eventualmente ustedes leen. Si eso lo transportamos a experiencias de cada uno de ustedes podría pensar cómo se podría acomodar para dar una exposición mejor de la que hoy ustedes hacen. Porque esto es lo que trata de hacer el PNL, es como que ustedes se replanteen cómo podrían mejorar lo que ya saben hacer hoy para poder subir el nivel de venta. No tenemos nada tangible, cuando les decía el ejemplo del Rolex, por ejemplo. Nos pasamos vendiendo y convenciendo. Yo te convenzo a ti de que mi compañía es la mejor, porque tú vendes ríos. Exactamente, pero yo te voy a decir que mi compañía está, hasta que no te puedo invitar a un barco, yo te tengo que convencer de que trabajar con mi naviera es lo mejor, porque tengo esto, tal y tal. Y entonces, el primer paso que vas a dar para trabajar conmigo es lo que yo te pueda vender. Pero al final es intangible, yo te estoy hablando de una compañía que hasta que tú no vayas, tú no la vas a conocer. Eso es todo lo que tenemos para ofrecer, es el propio poder de convencimiento y de negociación, porque el pasajero sabe que si se mete a Internet o a las consolidadoras, puede encontrar unas promos, por ejemplo, Vacations to Go, que compran 50 cabinas en un barco y llegan a valor que nosotros no llegamos, porque ellos compraron un grupo de 50 y lo prepagaron y no tenemos, y perdemos la venta. Pero en ciertas ocasiones el servicio que dan ustedes es mucho más válido que Internet, que no van a tener con quién hablar. Si yo te compré un viaje a ti de lujo o de cierta categoría y me pasa algo, yo tengo a quién hablar y tú me vas a asistir. No solamente cuando te pagué el barco, sino que después me vas a dar asistencia. Y eso hoy por hoy es la clave entre lo digital y lo profesional, que es lo que tenemos que enfocar. Las 3 herramientas que ustedes tienen de negociación es el poder del conocimiento, el poder saber que ustedes son profesionales porque tienen las mejores herramientas, el tiempo de tener un cliente adelante o en el teléfono o en el CAM, wherever como lo tengan ustedes, el cliente le está dando a ustedes su tiempo y muchas veces ese tiempo, como dijimos al principio, es lujo. Y ustedes tienen ese poder de tener ese cliente ahí que está buscando una experiencia diferente. Y después la información. Es lo que digo, hoy por hoy un cliente que, por ejemplo, nosotros como compañía, que tenemos grandes campañas de LinkedIn o de Instagram o de información, y un cliente viene y, por ejemplo, una de mis marcas, los yates de Emerald Cruises, que son muy nuevos y no mucha gente lo conoce. Pero hay mucha información dando vueltas. Si viene un cliente y te dice, oye, escuché de un yate para 100 personas, gourmet y tal, y tú dices, no tengo idea, no sé. Ellos saben más que nosotros. Entonces, la información que ustedes pueden obtener en una feria como esta o en lugares donde ustedes pueden tener información es vital para que el cliente entienda de que tú sabes más de todo lo que hay por ahí, porque tú me vas a dar confianza y conoces la industria o los hoteles de lujo. Me voy mucho a barcos porque estamos en Future Cruises, pero lo mismo funciona para barcos. Conceptos que son imprescindibles, así como bobos son, porque si yo les hablo de un CYA, que nosotros usamos mucho, yo vengo con una mentalidad muy americana para trabajar, y en Estados Unidos cuando hablamos de CYA, todos entendemos lo que es muy fácil, es cover your ass, y en español es cubre tu trasero. Y es cuando toda la información que ustedes le van a dar a un cliente tengan un respaldo para que no vengan, porque en nuestra industria nada se supone. Yo no supongo que me vas a regalar el masaje en el All Inclusive. Yo no supongo que incluye los impuestos. Todo lo tenemos que explicar. Y el CYA lo que hace es que toda la información que ustedes manden a un cliente respalde la venta. Si algo ustedes se equivocan en lo escrito, lo van a tener que validar, porque no podemos equivocarnos en lo escrito. Me puedo equivocar en la información que te digo, pero cuando la paso escrito tiene que estar correcta. Si no, me voy a equivocar. Por eso es tan importante el CYA. Y luego el KISS, el concepto KISS,
que es cuando nosotros trabajamos, en mi caso, es cuando armo piezas de información, de publicidad o de marketing, que yo necesito que el cliente de ustedes entiendan perfectamente todo. Entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? Keep it simple, simple, stupid. Cosas que sean, que si las leo, decir, ay, qué bobo poner que el valor es por persona en compartiendo en doble. Porque la gente piensa muchas veces que el valor es de la cabina. Ayer vino un señor a la cabina que andaba por ahí, me dijo, ah, ¿este valor no es la cabina? No, si ustedes se fijan, dice valor por persona en doble. Es tonto, porque nosotros ya sabemos que pero el pasajero no lo sabe. Entonces, toda comunicación que ustedes vayan a dar con respecto al producto tiene que ser en ese concepto de keep it simple. Y un poco lo que dije ya 2 o 3 veces, la comunicación en sí no es lo que ustedes escriban, lo que ustedes digan, es lo que yo entiendo de lo que me estás diciendo. Es todo totalmente diferente que si yo sé comunicar o que mando una comunicación, yo voy a estar conforme con lo digo. No, sería como que yo, terminado esta pequeña charla, me baje y les pregunte a todos ustedes qué entendieron. Y capaz que lo que ustedes entendieron no era lo que yo quería decir. Trato de acercarme lo máximo, pero también ustedes pueden, nuestro proceso de PNL de la parte nerviosa, entiendo otra cosa. Y eso nos pasa en las ventas cuando queremos mejorar. Básicamente, mi idea cuando hablé con Jesús para hacer una charla es la mentalidad que yo tengo desde que empecé a trabajar en España con respecto a lo que es el proceso de vender experiencias de lujo. Hay algunas personas, obviamente son algunas oficinas que están muy preparadas y hay otras que les llega un cliente con el lujo de tener un cliente que es capaz de comprar una cabina de 10, 15 mil euros y no siempre creo que sabemos cómo manejarlo. La información está en todos lados, hay gente muy profesional, las navieras están haciendo su trabajo también para convencer al cliente, por lo tanto, siento que la información y la preparación y los contactos y la forma que ustedes pueden llegar al cliente para vender X compañía, un barco de lujo o un hotel de lujo, el secreto está en el poder de convencimiento que tengan todos ustedes. Porque viajaron en esos productos, porque fueron al hotel o porque ustedes saben, en la parte un poquito de psicología, qué herramientas ustedes tienen que saben que pueden usar. Hay gente que tiene una excelente facha, entonces, sabes, llegas a un evento y tú sabes que vas a tener una buena llegada, porque la facha vende. No es lo mismo que yo venga acá en jeans y zapatillas todos rotos, decir, ¿este tipo quién es? A venir bien presentado, que ya te da un pase. La segunda es en saber hablar. Si yo sé hablar y sé de mi compañía, yo siempre digo que estoy orgulloso de trabajar para quienes he trabajado y para quienes trabajo. Son marcas de lujo que yo mismo admiro. Entonces, para mí es muy fácil yo venderte mi compañía. En el caso de Scenic, tenemos 2 superyates de lujo para 228 huéspedes, con 7 restaurantes, 2 helicópteros y submarino. Entonces yo sé que digo eso y la gente flipa, porque es como, ¿cómo que un submarino en un barco? Pues eso es lo que vendo. En la medida que ustedes se convenzan ustedes que el producto que están ofreciendo lo aprenden, porque ustedes venden muchas diferentes cosas, en mi caso me concentro en una marca, ustedes van a tener la seguridad que van a saber convencer a través de estos pequeños leads que les di, cómo llegar al cliente y demostrarles que la mejor forma de comprar ese producto es con ustedes, por la confiabilidad y por el post-venta que le van a dar. Porque el pasajero, una vez que cerraste la venta y se va, es como la vuelta que diga, me fue bien. Que eso no lo hacen, ¿no? Te hablan cuando algo le fue mal. Pero que un pasajero vuelva y los llame para decirlo, todo lo que me dijiste funcionó, era así, y el detalle que tuviste de mandarme la botella el día de mi cumpleaños, que te lo llame para decir, eso es un éxito, porque la gente no hace eso. Así es que nada más quería aportar algunos conceptos y esperando que, bueno, que estas cosas de comunicación aporten algo interiormente a cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias por escucharme esta noche, este día, perdón que no es de noche. Gracias. Ah, si alguien tiene alguna pregunta adicional eh, sobre producto, lujo, servicio, lo que quieran. Gracias, Jerilyn. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos Perdón días. que te usé mucho de visión, No, pero no, es perfecto. costumbre mía. Sí, sí, sí. Muy interesante, muchísimas Gracias a gracias. ti. En mi caso, vendo experiencias en torno al vino y la gastronomía, muy premium y personalizadas. Y tenía una pregunta que tiene que ver con el tema como de retargeting, pero cuando lo haces justamente con un cliente
que a quien le estás vendiendo un servicio es pues muy premium, pero a veces, claro, justamente son personas bastante exigentes y a veces no como que, en mi caso es muy por comunicación escrita, ¿no? Donde explico todo cómo va a ser el tour, la experiencia, etcétera. Y a veces el cliente, después de que estaba muy interesado, como que se desaparece y no responde. Y yo, claro, he notado a veces como enviando de nuevo un correo, dando algún piece of information más, o entrando en algún detalle, o haciendo como ese efecto un poquito más wow, que tal, pues al final el cliente compra, ¿no? Pero quería preguntarte si tú tenías como alguna recomendación especial como para ese retargeting, a veces cuando en estos casos así, ¿no? O, cómo, que se puede hacer, digamos, ¿no? Yo creo que, bueno, lo que tú estás diciendo, el wow factor, Mm, que ese es el título que usamos para ciertos impactos, que quizá para un cliente que es nuevo, que tú no lo tienes consolidado, mm, el hecho de poder hacer un seguimiento, un follow-up de una cotización que hiciste, pero con un extra que ya no hablaste, pero te lo guardaste, mm, como por ejemplo decir, sabes, yo te coticé a ti una semana en la semana gastronómica de tal hotel en tal ciudad, pero resulta que ahora me acaban de notificar que yo voy a poder ofrecerte a ti un extra para que tú decidas tu venta. Siempre, si yo, por ejemplo, te mandara una cotización a ti que te voy a decir, mira, vamos a tener tal beneficio, pero también tengo un upgrade que te puedo ofrecer, quizá en la estrategia tú le ofreces todo para ver qué tal va el feedback de información y te guardas el upgrade. claro. Entonces, cuando tú mandes el follow-up, le va a decir, pero ¿sabe qué? Acaba de salir, ya lo tenías, Mm, acaba de salir una nueva incentivo y si usted decide la compra y la puede pagar antes de, en el caso de cruceros lo hacemos así, antes de febrero 15 yo le tengo garantizado un upgrade. A claro, mí me encanta que me digas eso, porque yo quiero ir al, si me das un upgrade, todos quieren ir a algo mejor. Entonces, siempre que te guardes algo para que ese follow-up tenga un sentido y no sea solo estoy esperando que me compres, claro. guárdate algo, inventa algo, pídele algo al proveedor que te deje una segunda chance porque ese cliente no lo has cerrado todavía. Necesitas cerrarlo. Y la Exacto. mejor manera de convencerlo es que tengas algo que el cliente le interese, que puede ser obviamente desde un descuento hasta un... Yo los descuento como en lujo no Sí, los veo yo tanto, tampoco, pero pero si ya me estás diciendo que me vas a dar un acceso al spa o un masaje de 50 minutos, pues ya me interesó. claro. Esa es mi sugerencia. Vale, ¿Vale? gracias. Qué miedo. Gracias, Gustavo. Hablando un poco también lo que decía mi amiga Jimena, que me los conozco a todos y por eso sé los nombres. eh, Cuando tú tienes este cliente que le das algo, porque yo por ejemplo lo hago, ¿no? Yo también vendo un poco experiencias más a la medida, un poco más de lujo, pero ¿qué pasa cuando es un cliente que vuelve y en esa oportunidad no tienes que ofrecerle, ¿no? Ujú. Entonces, podría también ser un poco jugar en tu contra porque no todo el tiempo tienes esto que tú dices, ¿no? O sea, no todo el tiempo tienes lo que tú te guardas al final. En ese caso, eh, ¿cómo lo haces, no? O sea, ¿qué podrías ofrecerle? Porque yo, bueno, de repente en ese momento le ofrezco tonterías que podrías darle, pero si ya es un cliente que la otra vez le diste un upgrade a una suite o le hiciste un upgrade a una clase business y en esta oportunidad no lo tienes, te podría reclamar y pedirte, Siempre pasa. o sea, siempre pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo respondes en ese caso, no? Yo creo que básicamente en el ejemplo este que hablamos es para cerrar un cliente que nunca te compró y tú lo quieres cerrar y consigues eso. Siempre va a quedar claro, tú en la mentalidad que te lo diga, no eres tú el que decide ese plus. En ese momento lo pudiste tener porque salió una promoción, porque no eres tú el que lo está dando, lo pediste a la compañía lo tenía casualmente y tal. Yo creo que siempre un cliente que yo ya te compré una cosa a ti, yo me sentí valorado, preocupado por ti, me hiciste follow-up cuando volví, yo automáticamente te voy a llamar y no voy a estar tan preocupado en que sigas dando regalos. Sí, ya creo que una vez que pasó esto, cuando pasamos a la segunda parte, yo ya estoy confiando en que tú eres profesional, porque ya me lo has demostrado. No porque me regalaste algo, sino porque la comunicación, la seguridad que me diste para lo que yo te compro y el producto fue lo que me vendiste, yo voy a volver contigo, no voy a ir al internet porque si me pasa algo el internet no me responde y tú sí. Por lo tanto, yo creo que tienes que confiar en que cuando ya volvió, tú ya tienes un éxito ganado. Ahora, el hecho de que el cliente te diga, pero ¿qué me vas a regalar ahora? Bueno, no, yo no soy los Reyes Magos. Son cosas puntuales que yo conseguí en ese momento y si hay una nueva alternativa, por supuesto te la voy a confirmar. Pero creo que en esa parte tienes que sentir más seguro de ti mismo. En este caso, que lo que estás tratando es de ganarte al cliente. El cliente no va a ir contigo porque se puede ir por otro lado.
porque hoy por hoy la información también, bueno, aquí no sé cómo están funcionando, creo que no aplica todavía, pero en Latinoamérica básicamente se cobra por la cotización. O sea, en Latinoamérica se cobra la cotización. Aquí creo que todavía no está ese sistema, pero el trabajo tuyo vale dinero. Entonces después por último se lo descuentas de la compra, pero en Latinoamérica se cobra $100, 50 y $100 por cotizaciones. El trabajo de ustedes vale. Hay que cotizar, hay que buscar el mapa, hay que ver qué es lo mejor y eso, después si el pasajero agarra eso, se va y lo compra en, yo qué sé, en una portal de descuentos, el trabajo tuyo queda perdido. Creo que es un proceso, yo les cuento cómo es en Latinoamérica. En Latinoamérica es muy normal que en una empresa y en un producto de lujo te cobren un fee de cotización, que eventualmente se puede descontar de la venta cuando se concreta, pero si no se concreta, tu trabajo vale. Por eso creo que es un proceso en el cual no podemos nosotros decidir mucho. Ojalá se dé, porque yo confío y creo que el tiempo de ustedes vale dinero y no podemos regalarlo para que después el pasajero se vaya a comprar a, no sé, tantos tours. Así que yo creo que en eso, respondiendo a tu pregunta, tienes que confiar un poco más en que ya te ganaste si el pasajero volvió es por algo. ¿Vale? ¿Ok? Ahora sí. Pues nada, gracias.